Híjole, buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con la clase viendo lo que viene a ser un repaso de los temas que hemos trabajado en el mes de junio. A ver, comenzamos de una vez. Bien, a ver, veamos entonces los problemas o ejercicios que se han propuesto para el día de hoy. Son temas diversos, recuerda, hay problemas de cuadrilátero, problemas de circunferencia también. A ver, en la pregunta 1 nos dice, en un romboide EFGH, las bisectrices interiores de los ángulos F y G se intersectan en un punto P, nos dice. Bien, vamos a representar entonces un romboide. Recuerda que es un paralelogramo. Dice las bisectrices interiores de los ángulos F y G. Bien, a ver. Veamos aquí el gráfico siguiente. Ahí está. Tenemos el romboide EFGH. En este romboide se ha trazado la bisectriz de F y de G, nos dice, las cuales se intersecan en un punto P del lado EH. En el lado EH debe estar el punto P. Ahora, esto no siempre va a ocurrir, obviamente, ¿no? Puede ser en otro problema que ellos dos se corten, pero por acá. O puede ser que esté debajo. Para este problema, el punto de corte es justo en este lado, ¿no? Para este problema. Muy bien. Luego dice, tal que 13P menos PH, dice, es igual a 32. Bueno, este es el dato del problema. Pregunta, calcula el perímetro de la región EFGH, o sea, el paralelogramo. A ver, recordar lo siguiente. Un paralelogramo se caracteriza por tener lados paralelos. Y como consecuencia de ellos, los lados van a ser de igual longitud. Entonces aquí, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Observando tiene la forma de la Z. Como este lado es paralelo con él, entonces este ángulo viene acá. La forma de la Z, ¿no? Este ángulo de aquí viene por acá. Y de la misma manera para él, ¿no? Tiene la forma de la Z. Entonces este ángulo que está aquí viene por acá. Y con ello se observaría que hay triángulos isósceles. En este caso, si a él se le ha puesto la letra U, él también es U. Y eso es porque son paralelos. Y es un romboide, ¿no? Ahora, pero como se observa que él es isósceles, entonces este U se repite. Y de forma similar aquí, este U se repite. Ahora, como este lado EH es paralelo con FC, entonces también son iguales. Si aquí es 2 veces U, aquí arriba también es 2 veces U. Y con ello pues ya podríamos trabajarlo, ¿no? Observando el dato recuerda nos decía que 3 veces EP, en este caso EP vale U, o sea sería 3 veces U, menos pH. ¿Pero quién es pH? pH es U. Entonces, 3U menos U es igual a 32. Bueno, la conclusión es que en este caso el valor de U se puede calcular. Bueno, aquí es la letra U, ¿no?
Aquí es la letra U. Al final, esa letra U se obtiene. ¿Cuánto vale esa letra? Vale 16. Si U vale 16, el perímetro es la suma de los lados. En este caso sería 6 veces U. Entonces, sería 16 por 6. Y eso nos daría 96, ¿no? Y esa sería la respuesta del problema. La respuesta sería 96. Entonces, como ven, el problema solamente es recordar el concepto de un romboide, que recuerda, ese es un paralelogramo, en otras palabras, y se caracteriza por tener lados paralelos y a la vez de igual longitud. No te olvides, ¿no? Lados paralelos y de igual longitud. Bien, esa es la pregunta 1. Pregunta número 2. Dice, en la figura ABCD es un cuadrado, nos dice. En el cual, en este cuadrado, nos dice, vamos a calcular el valor de teta, pero nos dan que el centro es el punto P. El centro es el punto P. Ahora, ¿qué debemos utilizar o qué debemos hacer? Bueno, recuerda que si P es el centro, entonces si yo prolongase la línea BP, eso sería el diámetro, ¿no? Pero recuerda que si P es el centro, también, muy aparte de que al prolongar debe llegar al punto D, ya que es diámetro, o perdón, diagonal, la otra diagonal, si yo trazo, que es AC, necesariamente debe pasar por ese punto P, necesariamente. Y al mismo tiempo, esa diagonal AC debe formar un ángulo de 90 grados con esta de aquí, con BP. Entonces, tú recuerda que el punto P, si es el centro, entonces es el punto de corte de las diagonales y al mismo tiempo ese punto lo divide en partes iguales. Por esa razón tenemos este dibujo. En este dibujo, por ejemplo, puedes notar, esta línea es la diagonal. ¿Qué más se observa en esta figura? Aparte de la diagonal, se observa que el ángulo forma 90 grados. ¿Por qué? Porque es un cuadrado. Y como P es el centro, entonces debe llegar aquí formando 90 grados con esta diagonal. Y también el punto P resulta ser la mitad de esta línea. ¿Cuál es la conclusión aquí que se podría indicar en esta figura? Bueno, en esta figura se puede resaltar lo siguiente, que esta línea TP es una altura, a la vez es una mediana. Si eso es así, entonces también resulta ser que este triangulito es un triángulo isósceles precisamente. Ahí está. Y con ello prácticamente el problema está resuelto. Ahora, profe, ¿de dónde salió este 2 teta y este 2 teta? ¿Cómo así que se obtiene este 2 teta y este 2 teta? Bueno, este 2 teta que aparece aquí, que a la vez se va a repetir aquí obviamente, es por opuestos por el vértice. Este 2 teta es igual acá, opuestos por el vértice, 2 teta. Y como se observa, este triángulo es un triángulo isósceles, donde esta altura es a la vez mediana, porque lo divide en partes iguales, bisectriz y mediatriz, ¿no? Recuerda, esa es una observación muy importante del triángulo isósceles. Esta línea es una altura y es una mediana, o sea, en otras palabras, es una mediatriz. Consecuencia, el triángulo ATC es isósceles. Y como es isósceles, esa línea también debe ser una bisectriz. Por eso que este 2 veces teta de aquí, que viene desde él, porque es opuesto por el vértice, se va a repetir acá. ¿Ya? Por eso se repite. Ahora,
la suma de él más él y más él, como están en esa línea recta, la suma de estos es 180. Allá, entonces aquí 2 más 1, o perdón, 2 más 2, 4, más 1, 5. Solamente esto nada más. 5 veces teta es igual a 180. De ahí que teta vale 36. ¿Eh? Entonces, en este problemita, la idea es recordar la característica de la diagonal en un cuadrado. ¿Sí? En un cuadrado. Profe, ¿de otras maneras se puede hacer? Sí, también hay otras maneras, utilizando congruencia en la parte de acá arriba. También, igual va a salir, la misma respuesta debe ser. ¿Ya? Entonces, no es la única forma de resolver, hay otras maneras también de plantear el mismo problema. ¿Ya? También hay otras formas de hacerlo. Bien, esa sería la pregunta 2. A ver, veamos la siguiente pregunta. Pregunta número 3. Ahí está. En la pregunta número 3 dice, en la figura ABCD es un cuadrado y APD es un triángulo equilátero. Pregunta, determina el valor de teta. ¿Sí? Hay que determinar el valor de teta. Muy bien. A ver, veamos el dibujo por acá, un poco más grande. Ahí está. Recuerda, si es un cuadrado, dato de problema, cuadrado, entonces recuerda que cada ángulo debe medir 90. Y además, observo que esta línea es la diagonal. Si esta es la diagonal, entonces tú debes recordar que aquí debe ser 45 y aquí abajo debe ser 45. También obviamente a su costado, ¿no? 45 también a su costado. A ver, ahí está 45. Y el costado, su costado de él, recuerda que este me dice que es un triángulo equilátero. Si este es un triángulo equilátero, el APD, recuerda que todos los lados son iguales y a su vez cada ángulo interior debe medir 60 grados. Entonces, si yo aquí ya tengo 15, o perdón, tengo 45, para 60 me está faltando 15. Ahí está, me falta 15. Si yo sumo, da 60. Justo lo que debo saber en el triángulo equilátero. Entonces aquí es 60 y aquí también debe haber 60. Ahora, cuidado, no decir, profe, pero no dijo que era 45. No, 45 es cuando va de un vértice al otro vértice. Ahí es 45. ¿Ya? Entonces lo que sí debo saber es que L es 60 grados. Justamente en el vértice de arriba es 60. Recuerda, dice que es un polígono, o perdón, es un triángulo equilátero. Listo. Con ello el problema ya está resuelto. Observando este triangulito de aquí, este triangulito, tú sabes que la suma de dos internos debe darte el externo. Ah, ya. Entonces, interno más interno, externo. Listo. Y con ello obtenemos la respuesta. Sería 60 grados de aquí más 15 grados de aquí. La suma de los dos me da el ángulo exterior. Ya está. Y esa sería la solución. Como ven, no es muy complicado. Solamente estamos completando los ángulos correctamente, según lo que el problema nos dice como dato, nada más. No hay ninguna fórmula en especial. ¿Ya? Es solamente lo que hemos trabajado en clase, nada más. A ver, pregunta 4. En la pregunta 4 nos dice, dado un rectángulo ABCD, se traza la bisectriz interior del ángulo en D. Allá, debemos tener en cuenta lo siguiente. Un rectángulo ABCD. Y del vértice D voy a trazar una bisectriz, nos dice, interior del ángulo, ¿no? Si aquí esta es la línea interior, dice que debe ser bisectriz, no te olvides. Eso significa que hay 45 y 45. Recuerda, 45, 45.
Listo, ¿no? Dice ahora, calcule la medida del segmento que une los puntos medios de BD y AE. Ah, ya. A ver, miren, si ustedes ya saben la propiedad cómo es y ya han practicado, seguramente vas a recordarlo. En algunos problemas como este, por ejemplo, ¿no? Si tú ya has practicado bastante, no necesitas dibujar lo que te piden, porque si ya entendiste la pregunta y ya sabes qué propiedad es la que vas a usar, no es necesario dibujarlo, solamente te concentras en lo que necesitas. Bien, pero como es un problema para recordarles qué es lo que se cumple, entonces vamos a dibujarlo. Debemos trazar la diagonal AE, porque habla de las diagonales, y en ella vamos a ubicar el punto medio. Ahí está la otra diagonal. Vamos a ubicar la mitad de cada línea y lo vamos a marcar con un punto y luego lo unimos. O sea, más o menos por acá estará, ¿no? Aproximadamente, y el otro por acá. En la mitad tiene que estar, ¿no? Muy bien, más o menos algo así sería. Para que quede claro, esa es nuestra pregunta. Y. Vamos a marcarlo. Ahí está. Y el otro también. Ahí está. Listo, con eso sí ya no hay dudas. Ahora, esa figura que ustedes están observando aquí es una figura que ya hemos trabajado anteriormente. Diagonal, diagonal, piden esto. Ah, ya, recuerda, esa es una propiedad. Era solamente restar y luego dividirlo entre 2, ¿sí? Se resta y luego entre 2. En este caso la resta es esta de aquí con esta de acá. Mayor con menor, ¿sí? Restamos mayor con menor. A ver, para eso hay un dato más. ¿Qué nos dice aquí? Nos dice que sabiendo que el lado menor del rectángulo mide 18. Lado menor del rectángulo. Lado menor. Allá. Por acá este debe ser, ¿no? Ya que todo esto es más grande. Entonces, si aquí yo le pongo el dato que dice 18, ahí está. Me daré cuenta que como él es 45 y él es 90, aquí hay un notable. Este 18 debe venir para acá entonces. Ahora, profe, ¿él también debe ser 18? No, porque el problema no dice que él sea la mitad. Solamente te dice que él llega a este lado, nada más. Pues no dice que la mitad. Entonces no puedo saber. Para eso le voy a poner una letra. La letra ya ustedes le pueden cambiar, no hay problema. Yo le pongo una letra, por ejemplo, que sea la letra B. Entonces, el lado del rectángulo, el de arriba obviamente, debe ser igual con este lado que está aquí abajo. Ahora, para ello, este lado de abajo sería 18 más B. Listo. Utilizamos la propiedad. ¿Qué propiedad vamos a utilizar? Recuerda, esa es una propiedad. La propiedad era la diferencia de bases entre 2. Diferencia de bases entre 2. Entonces sería la base mayor con la base menor. Eso vamos a usar. A ver, veamos. Ahí está. Solamente estamos usando la propiedad. Como pueden darse cuenta, bastante sencillo. No es muy complicada esta parte. Solamente hay que recordar el dibujo. Ahí está. Pregunta siguiente. Pregunta 5 dice, calcula X si E es punto de tangencia, nos dice. Luego dice que AB mide 7, AC vale 8 y BC vale 9. Muy bien. Ahí está el dibujo un poco más grande. Vamos a ponerle los datos. El 7, luego el 8 y finalmente el 9. Recuerda, propiedad de circunferencia, las tangentes siempre son iguales, ¿sí? Las tangentes siempre son iguales. Entonces por acá, esta tangente que mide X debe ser igual a esta partecita de acá.
Ahí está. XX. Ahora, si todo esto vale 7, él debe ser 7 menos X. Y usando la misma propiedad de tangentes, esta tangente es igual a esta tangente de acá. Otra vez lo mismo. 9 vale todo. Él vale X, él sería 9 menos X. Y si él es 9 menos X, esta parte tangente también es 9 menos X. Y con ello podríamos ya prácticamente dar respuesta. Solamente basta con sumar estas dos partes de abajo, igualamos a 8. Muy bien, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahí está. Como pueden darse cuenta, solamente bastaba con al final sumar estos dos e igualar al 8. Y ya, con eso tenemos la respuesta. Bien, sencilla la forma, ¿eh? A ver, en la pregunta 6 dice, calcula R mayor, si D y E son puntos de tangencia, nos dice. AB igual a 10 y BC vale 24. Muy bien, veamos. Mira, se trata de un triángulo rectángulo y si tú ves los catetos o los lados que te dan, es un triángulo conocido. 24 y 10. Si te das cuenta, es un triángulo conocido. Ahora alguno dice, profe, le aplico Pitágoras. Claro, también, igual va a salirte. Igual sale. En este caso, aplicando Pitágoras, voy a calcular el lado AC. Ahora alguno dirá, profe, ¿y para qué va a calcular el lado AC? ¿No? La idea de calcular el lado AC es por lo siguiente. A ver, vamos a calcular aquí. L es 26. Recuerda, 5 por 2, 10. 12 por 2, 24. Allá, 5 por 2, 12 por 2. Entonces, él tiene que ser, es 5, 12 y 13. 13 por 2. Por eso salió 26. Ahora, vamos a trazar el centro con este punto de tangencia. Y también el centro con este otro punto de tangencia. Ahí se forman 90 grados, no te olvides, propiedad de circunferencia. Observamos 90, 90, 90. Esa figura, no te vayas a olvidar, es un cuadrado. Aunque no se ve muy bien, pero es un cuadrado. Profe, ¿cómo así? Él es el radio, él también es el radio, tienes estos lados iguales y el ángulo de 90 grados en todos ellos, entonces es un cuadrado. Ahí está. Él también debe ser R. Él también será R entonces, ¿no? Obviamente aquí también es R. Entonces tienes un pequeño cuadrado. Listo. Con eso prácticamente has terminado. Si es que recuerdas la propiedad. Ahora, ¿qué propiedad, no? Recuerda, en un triángulo cuando tienes así y una circunferencia fuera de él, la tangente más grande puede ser aquí abajo o arriba, porque es lo mismo. La tangente más grande es el semiperímetro del triángulo. En este caso, el triángulo ABC. Y con eso el problema ya está resuelto, pues, ¿no? Con ese problema queda totalmente resuelto. Ahí está el procedimiento, ahí está nuestra propiedad. AE, en este caso es CE. CE es el semiperímetro del triángulo, ¿no? Entonces, si tú sumas aquí, es 30, 40, 50 entre los dos, más 10, 60. Entre 2, 30. Ahí está. Bueno, este 2P no debe estar, solamente debe estar P nada más. Este es solamente P. Ahí está.
y este C. Listo. Ese segmento mide 30 entonces. Ahora, si eso es así, observamos el dibujo. 24 y R. 24 más R es igual a 30. Por lo tanto, R vale 6. ¿Ven? Propiedad de circunferencia. Estamos recordando aquí propiedad de circunferencia nada más. A ver, pregunta número 7. Dice, en el gráfico calcule X más Y más Z. ¿Sí? X más Y más Z. Bueno, se ve bastantes figuras en realidad, pero solamente concéntrate en lo que necesitas uno por uno nada más. ¿A qué me refiero cuando digo uno por uno? A ver. X 90 menos X. O en todo caso le pones una letra. Vamos a poner un poco más grande para que entre las variables. Ahí está. Mira. X 90 le voy a poner a A. Y en el otro es con lo mismo. Z 90 y B. Aquí era X 90 con el A. Ahora, si él es A, él es el doble de A. Recuerda ángulo inscrito. Aquí lo mismo. Si él es B, él es 2B. Ahí está. Ahora, no te olvides que X más A es 90. Y tampoco te olvides que B más Z es 90. Ahí está. Ahora, Y es un ángulo que está dentro de la circunferencia. No es el centro. He dicho que está dentro, nada más. Entonces, este ángulo se obtiene haciendo la suma y luego entre 2. ¿Ya? Suma y luego entre 2. Ahí está. Eso se llama ángulo interior, no te olvides. ¿Ya? Ángulo interior. Como tú vas a sumar y luego entre 2, justo te queda A más B. Pero eso lo obtengo de aquí arriba. Sumo el número 1 y el número 2 y ahí vamos a tener 2, pero vamos a tener X, y A más B es Y, perdón, X más Z y más A más B. ¿Pero quién es A más B? Y. Y de ahí sale, ¿no? Entonces ahí la respuesta es 180. Ya, esa es la forma, ¿ya? A ver, pregunta siguiente, pregunta número 8. Dice, calcula beta, nos dice. A ver, la idea aquí es la siguiente, mira. Una manera de resolver, ¿ah? Porque hay varias formas. Incluso puedes utilizar cuadrilátero inscrito si quieres. Pero una manera es así. Como en el dibujo se observa que él es el centro, entonces tú sabes que el centro es un punto que está a la misma distancia de cualquier punto de la circunferencia. En este caso, por ejemplo, el punto A y el punto O, eso se llama radio. Del punto C al punto O, eso se le llama radio. Ah, ya, profe, entonces, ¿también puedo hacer lo mismo para B? Claro que sí. Ahí está. O B. Esta línea también es radio. O sea, deben ser iguales. Ahí está. Esta línea, repito, es igual a esta de aquí. Por eso es que él se repite acá. Y aquí sucede lo mismo. Como él debe ser igual a él por ser radio, entonces aquí se pone 7 y 7.
Esta marca es la misma de aquí y de aquí, ¿no? Ahí está. Las marcas me indican que son iguales. Y finalmente, ¿qué hacemos? Como es un cuadrilátero, entonces puedes sumar, pues, ¿no? Puedes sumarlo. Cuando tú sumas, la suma de ellos, en este caso, aquí hay un 90, ¿no? Acá hay un 90. Entonces tú dices así, mira. 90 más 7 más 7, 14, más 6 y más 3. En este caso sale 20. 20 beta, obviamente, ¿no? Y ese es igual a 180. Entonces tienes 20 beta es igual a 90. Por lo tanto, beta debe ser, acá es 180. Beta, ¿cuánto debe ser? 9 graditos, ¿no? 9 graditos. Ese sería el valor de beta. ¿Ya? Esa es la solución. A ver, ¿alguna pregunta ahí? ¿Alguna duda con esto? ¿Está claro aquí? Sí, aquí es 90 más 20, suman 20 beta, es 360 debe ser, ¿no? 360. Ahí está. Entonces, bueno, acá queda 0 con 0 y queda 27 medios, ¿no? O 13,5. Ya, ahora sí. Tener su asistencia. Ya, todos coloquen presente para poderlos tener su asistencia, ¿eh? Ya, otra cosita más es, ya, otra cosa más, se ha colocado para que marquen las claves de Arrizabal también estaba. Ya lo voy a anotar en Arrizabal, no hay problema. Gracias por avisar. Ya, a ver, le decía, entran después de su examen, estás habilitado hasta las 8 para que marquen las tareas anteriores, nada más, marcan las claves para irlos calificando. No se olviden enviar sus tareas también, ¿no? Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar.